en el fondo, un asunto fundamental. ¿Qué papel ocupa Cristo para nosotros? No solamente si está o no está el Señor con presencia real en la Eucaristía, no solamente si Jesús tiene derecho a poner condiciones para poder comulgar, por ejemplo, estar en gracia. No, es más profundo. ¿Qué papel ocupa Cristo? ¿Qué papel ocupa la enseñanza de Cristo, la propia persona de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Es de verdad Dios? ¿Es de verdad la plenitud, el culmen de la sabiduría? ¿Es de verdad la verdad? En este texto que acabo de leer del Evangelio, en el diálogo con Pilato, Jesús dice de sí mismo que Él ha venido a enseñar la verdad y que los que son de la verdad le siguen. Por tanto, este Jesús, verdad, camino, verdad y vida, este Jesús, verdad, ¿enseña algo inmutable o enseña algo circunstancial que después, según los tiempos, tenemos que ir modificando nosotros que somos más listos que Él? Algunos así se lo creen. Hombre, en el reciente sínodo, que total hace un mes que ha acabado, en el reciente sínodo, un cardenal en el sínodo llegó a decir que Moisés era más misericordioso que Jesucristo porque Moisés permitía el divorcio y Jesucristo no. Claro, los otros obispos le dijeron que había una pequeña cosa que él no se estaba dando cuenta, y es que nosotros somos cristianos. Si él quería volver a Moisés, perfectamente que se hiciera judío, punto. Pero al final, esta es la cuestión de fondo. Cristo Rey, Cristo el Señor, Cristo la verdad, ¿lo es? ¿O la verdad, el Señor en mi vida es la adaptación al mundo, con todas las excusas y justificaciones que quieras? La adaptación al mundo, el que no nos llamen antiguos, el que no nos persigan, el que no nos incomoden. Y lo primero que nosotros tenemos que decir es que sobre Cristo nadie, y quisiera que esto os quedara muy claro, sobre Cristo en la Iglesia Católica nadie, y cuando digo nadie, digo nadie, nadie. Igual que cuando Santa Teresa de Jesús dice nada te turbe, está diciendo nada, no está diciendo casi nada, que no te turbe los problemas económicos, pero sí los de salud, o que no te turbe ni la salud ni la economía, pero sí la familia. No, nada te turbe. Pues nosotros decimos en la Iglesia Católica sobre Cristo nadie. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que manda. Lo que Jesús enseñó es lo que nosotros obedecemos. Y si, como he empezado diciendo en la homilía, continuamente, como ha hecho siempre la Iglesia, tenemos que adaptar la palabra, el mensaje, a las circunstancias, esa adaptación no puede ser nunca una traición. Es decir, no podemos decir, habéis oído que se os dijo, habéis oído que Cristo dijo, pero yo os digo. Esto es traicionar. Adaptar es una cosa, traicionar es otra. La diferencia entre adaptación y traición tampoco es tan difícil de entender. Cuando tú, el resultado que consigues es justo lo contrario de lo que se dice, eso no es adaptación, eso es traición. Insisto, sobre Cristo en la Iglesia Católica nadie. Primer punto, creo que es válido para todos nosotros, sea cual sea nuestra circunstancia, es decir, nos afecten o no aquellas cosas que están en debate. Sobre Cristo y sobre lo que viene en todo el Nuevo Testamento, incluidas, por lo tanto, las cartas de San Pablo, sobre Cristo nadie. Primera cuestión. Segunda, algo externo a la Iglesia que nos afecta a todos de una manera o de otra. Llevamos ya también muchísimos años con una teoría falsa, estúpida, y estúpida a la vista de los resultados, que dice que todas las religiones son iguales. ¿Qué más da ser católico que ser musulmán, que ser budista, que ser hinduista o que no ser nada? Esto es una teoría que se desprende de una interpretación equivocada de los documentos del Concilio Vaticano II. El concilio se interpretó por muchos, por muchísimos, en lo que Benedicto XVI llamó hermenéutica de ruptura, no hermenéutica de continuidad. Es decir, lo anterior al concilio no existe y no vale, fíjate tú.
Ni Santa Teresa, ni San Ignacio, ni San Francisco, ni la Virgen María, ni Jesucristo. Aquí no vale nadie más que nosotros desde el año 65 hasta este momento. Es decir, si nosotros entendemos que cualquier religión vale igual que otra para salvarse en la tierra y en el cielo, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué somos católicos? Si es igual aquí, es decir, si vivimos aquí igual, con la misma felicidad, si somos cristianos que si no lo somos, y si después de nuestra muerte nos van a dar el cielo exactamente igual, si somos cristianos que si no, hayamos hecho aquí lo que hayamos hecho, ¿para qué somos cristianos? Es decir, si al final al alumno le dices en clase que le vas a poner un aprobado, tanto si estudia como si no estudia, te conviertes en el principal desmotivador del alumno. Porque el alumno dice, si no me sirve de nada estudiar, pues no estudio. Si a cualquiera de nosotros, adultos, nos dicen, tienes un trabajo, el que sea, desde el ama de casa hasta el presidente del gobierno, el trabajo que sea, tienes un trabajo, oye, te vamos a pagar lo mismo. Si vienes a trabajar como si no vienes. Si trabajas bien como si trabajas mal. A ti te pagamos igual. Pues muchos dirían, yo voy a trabajar porque me gusta trabajar, yo voy a trabajar un ratito. Otros dirían, depende del día. Y otros dirían, yo no trabajo nada. Es decir, esta interpretación muy extendida de que todo da lo mismo es una interpretación falsa y a la vista de los resultados estúpida. Oiga, pero ¿cómo es igual? ¿Cómo puede pensar alguien con dos dedos de frente que es igual seguir a Jesucristo nuestro Señor, Cristo Rey, que muere coronado de espinas, que muere crucificado pidiendo a Dios que perdone a sus enemigos, que perdone a sus verdugos? ¿Cómo es posible creer que es igual seguir a este Señor, a este modelo, que seguir a un Señor que se casó con una niña de 10 años, entre otras muchas que tuvo? Esto hoy era otra época y era otra cultura. Perfecto. Hoy diríamos que eso es pederastia. ¿Cómo es posible comparar y decir que es igual esto, realmente el príncipe de la paz, que compararlo con un señor que practica la guerra y que predica la guerra? Oiga, que el problema no está, qué ingenuos, qué tontos, el problema no está en los musulmanes moderados, que existen y son la mayoría y son las primeras víctimas del sistema de ellos. El problema está en el Islam. Ahí es donde está el problema. Por tanto, no puede ser igual, es que no es igual. Así que lo primero que tenemos que decir con toda claridad es que ser cristiano no es lo mismo que ser lo que sea. Que hay religiones más próximas, por ejemplo, el judaísmo. Hay religiones, por supuesto, mucho más alejadas, que en todas las religiones hay cosas buenas. Aquello que San Pablo denominó los semina verbi, las semillas del verbo. Por supuesto que sí, que una persona siendo fiel a su conciencia y amando y tal, podría por la misericordia de Dios salvarse. Dejemos a Dios que haga de Dios, que para eso está Dios, para hacer de Dios. Pero lo que sí que tenemos que decir es que no es igual. No es lo mismo ser cristiano que ser musulmán, que ser judío, que ser budista o que ser hinduista. Y si esto no lo tenemos claro, pues simplemente nos hemos cargado esta primacía de Cristo, nos hemos cargado la realeza de Cristo, llegamos a la conclusión de que Jesucristo se ha hecho hombre, ha muerto en la cruz y ha resucitado porque estaba aburrido en el cielo y ha venido a hacer un viaje turístico y le ha pillado un lío en medio y no ha podido escaparse. Cristo es el Señor y nadie como Él. Una tercera cosa ligada a esta segunda. Me produce malestar, a veces profundo malestar, la hipocresía que veo en nuestra sociedad, no solamente en España me refiero. Estoy absolutamente horrorizado por los sucesos de París y no solo de París, también ahora en el hotel en Mali. Bueno, es horroroso. No hay justificación ninguna de ningún tipo. No había ningún tipo de justificación en los asesinatos contra la revista, los que trabajaban en la revista Charlie Hebdo. Horrible, no hay justificación ninguna. Bueno, pero el mundo se escandaliza y se alarma porque matan a... Horrible, los de la discoteca, horrible, 100 y pico y 80 y tantos. Es horroroso. Oiga, pero
¿A cuántos cristianos han matado en Siria y en Irak y aquí no ha pasado nada? Es que son menos seres humanos los niños que les han cortado la cabeza y les han puesto en unas picas, en unas estacas, en las plazas de Mosul, en Irak, porque no han querido dejar de ser cristianos, son menos seres humanos. Horrible lo de París, no hay justificación ninguna, es espantoso y hay que actuar. Pero no ocurre esto porque hemos sido indiferentes durante muchísimo tiempo a las matanzas contra los cristianos, y no solo contra cristianos, porque los que han muerto más han sido musulmanes, entre otras cosas porque eran más. Matanzas contra cristianos, contra musulmanes, contra yazidíes. Oiga, que Europa, el mundo entero, ha estado indiferente. Llegaban las noticias, que no creo que haya nadie que tenga un poco de información que no se haya enterado de que las mujeres cristianas que estaban siendo vendidas como esclavas, y mirábamos hacia otro lado, y de repente la pistola suena en el patio de atrás de tu casa y nos alarmamos. Lo de París no tiene justificación, pero llevamos 2 años aguantando o más, aguantando sin hacer nada o sin hacer casi nada de lo que está pasando contra los cristianos en otras partes del mundo, repito, y no solo contra los cristianos. Esto hay que decirlo, y alguna vez alguien tendrá que decirlo. Y el problema no es, insisto, si hay Islam moderado o Islam radical. Esto es una disquisición teórica de la cual se ríen ellos. El problema es el Islam. El cardenal Fernando Sebastián decía hace unos días que los musulmanes tienen que dar suficientes muestras ahora, tal y como están las cosas, de que condenan radicalmente el Islam, la violencia. Tienen que hacerlo, de que condenan radicalmente la violencia. Y hace un mes, cuando el cardenal Cañizares dijo: ojo que entre los emigrantes están colándose algunos, lo dijo porque tenía datos de la policía, se le echaron encima, le comieron vivo, tuvo que pedir perdón. Ahora sabemos que efectivamente, de todos estos de París, al menos 2 procedían, habían entrado así camuflados entre los refugiados. Cuando nosotros decimos que Cristo es Rey, lo decimos solemnemente. Cristo es el primero en nuestra vida. Delante de los de dentro que dicen: hay que adaptar a Cristo, es muy antiguo, hay que ponerle al día. Y donde digo, Diego. No, Cristo es Rey. Y delante de los de fuera que nos dicen: todo da igual. Oiga, pues no da igual. Y si no, que se lo pregunten a estos cristianos de Siria y de Irak que han sido torturados en nombre de otra religión. A ver si da lo mismo. Vete a uno de ellos y le dicen: es igual ser cristiano que ser musulmán. Dice: pues será igual para ti. Porque para mí, desde luego, no lo es. Yo quiero ser cristiano aunque me cueste la vida. Yo creo que ellos, estos mártires modernos que nos avergüenzan por nuestra pasividad, estos mártires modernos nos dicen cuál es la medida del señorío de Cristo. Primero Cristo, aunque nos cueste la vida. No hagamos el ridículo diciendo que todo da lo mismo, porque mientras decimos que todo da lo mismo, están entrando en el patio de atrás de nuestra casa. Que Dios nos... Llevamos ya bastante